Estamos de regreso aquí en Entre Líneas y vamos a enlazarnos con Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, acerca de esta medida anunciada por la administración Trump contra las personas que solicitan su residencia permanente, la llamada Green Card. Ahora van a tener que salir de Estados Unidos para continuar con sus trámites. ¿Cómo afecta esto a quienes están esperando, a quienes iniciaron el trámite para conseguir esta llamada tarjeta verde? Nos enlazamos con Gerardo Guzmán para que nos amplíe esta y otras noticias. Gerardo, qué gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, Adriana, pues aquí estamos desde esta tierra. El fin de semana largo está viviendo en estos momentos por el Día de los Caídos, sí, o Memorial Day, y pues tiene muchos inmigrantes, como tú bien mencionas, de capa caída por estas nuevas reglas en torno a trámites migratorios, a los republicanos con una pequeña rebelión contra su presidente y a residentes de una ciudad del sur de California durmiendo en escuelas, en sus autos o en auditorios por una falla en unos tanques que almacenan químicos altamente tóxicos. Entonces tenemos parte de estas noticias que han estado en desarrollo para comentar contigo, Adriana. A ver, cuéntanos precisamente a propósito, ¿por dónde quieres comenzar, Gerardo? ¿Por la Green Card o también el Memorial Day? Porque bien lo señalas, o sea, hay mucha gente hoy de capa caída. Sí, porque lo que mencionas es muy importante, esta regla que se dio a conocer el viernes. La Oficina de Inmigración y Ciudadanía anunció esta nueva política que endurece las condiciones para obtener la residencia permanente dentro de los Estados Unidos, que para aquellos que no están familiarizados con esto, es como ese paso para que tú puedas obtener la ciudadanía. Es un paso previo para obtener la ciudadanía. La residencia permanente te permite precisamente ya no depender de un patrocinador, de un trabajo o de un familiar, sino ya tú tienes completa autonomía y ya te conviertes en un residente, por eso lo dice, residente permanente de los Estados Unidos. No te da los derechos de ciudadano, pero sí te da pues todas las facilidades y beneficios de una persona que esté legal en los Estados Unidos, de un migrante legal. Puedes salir del país y entrar las veces que tú quieras, puedes trabajar, puedes pedir préstamos, abrir cuentas bancarias, pedirse beneficios de seguro médico, en fin, o sea, tienes prácticamente todos los beneficios de un ciudadano, a excepción de que no puedes votar, entre otras cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía, pero la residencia permanente es como ese paso previo para que tú, si quieres convertirte en ciudadano, lo puedas hacer. Pero ahora, esta regla es basada en precisamente aquellos migrantes o aquellas personas que entraron a los Estados Unidos con alguna visa, como visa de turista, visa de trabajo, visa de estudiante o visa de petición de familiar, cuando se casan, por ejemplo, un ciudadano con un inmigrante. Normalmente tenías que hacer ajuste de estatus para pasar a ser residente permanente, y el ajuste de estatus desde Barack Obama lo podías tramitar desde aquí, desde los Estados Unidos. Tradicionalmente, Adriana, para entender, cuando tú querías hacer un ajuste de estatus para convertirte en residente permanente, tenías que salir a tu país, no tu país de origen, pero sí a un consulado más cercano, y desde ese consulado hacer todo el proceso de entrevista, de vacunas, de examen médico, todo lo que te piden para que entonces sí reingreses a los Estados Unidos y ya puedas obtener tu residencia permanente. Tradicionalmente era así, hace básicamente como 30 años que era así, pero a partir de Barack Obama se estableció el hecho de que puedes hacer tu trámite, tu ajuste de estatus desde Estados Unidos, y una vez que reciba la respuesta positiva de que te aprobaron todo, entonces, dependiendo de tu caso, dependiendo de tu situación, puedes regresar a tu país o al consulado más cercano. En este caso normalmente era el consulado de Ciudad Juárez, y desde ahí tramitabas ya nada más tu permiso para volver a entrar, ¿no? Porque antes era una incertidumbre, siempre daba miedo de, bueno, ya cambié mi estatus, pero tengo que regresar a México y tengo que esperar a ver si me lo aprueban, ¿no? Entonces siempre era una incertidumbre, esperar la respuesta después de la entrevista y todo eso desde México, y algunos se quedaban, o sea, no podían regresar. Eso era antes de lo que estableció Barack Obama. Pero ahora, con esta nueva regla, lo que se busca es regresar a esa condición de que el llamado ajuste de estatus deberá concederse únicamente en Estados Unidos en circunstancias extraordinarias. La medida representa un giro mucho más estricto en la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, y busca reforzar el uso del procesamiento consular fuera del país como vía principal para solicitar la Green Card. Y pues este anuncio dado por el gobierno, pues sobre todo tiene que ver que otorgará la tarjeta de residencia a las personas que se encuentren dentro del país
únicamente en circunstancias extraordinarias. Y eso es lo que hay que aclarar y puntualizar. No quiere decir que se elimina la posibilidad de que una persona que esté aquí ya en los Estados Unidos no pueda tramitar su residencia permanente desde Estados Unidos, sino lo que dice este memorándum que se dio a conocer el viernes es de que se va a evaluar caso por caso. Pero la intención es de que todo extranjero con una visa no sienta que esa visa temporal que recibió sea un paso para poder cambiar su estatus desde Estados Unidos. Porque mucha gente, y de hecho así, esa era la tradición y esa era la regla, pues el protocolo. Tú tenías una visa de trabajo, vamos a poner la H1B, que es para profesionistas. Después de 2 renovaciones de tu visa de trabajo, H1B, podías ya pedir una residencia permanente y la podías solicitar desde aquí de Estados Unidos. Claro, después de que te la autorizaban, antes tenías que salir y regresar. Después de Barack Obama, repito, eso cambió, pero ahora lo quieren volver a hacer como era antes. Simplemente es regresar a esa tradición de protocolo. El portavoz de la dependencia de la Oficina de Migración y Ciudadanía, Zach Kaller, aseguró que la nueva directriz busca restaurar el espíritu original de la legislación migratoria estadounidense y explicó que quienes ingresan a los Estados Unidos con visas temporales, como de estudiantes, de turistas o de trabajadores, no deberían utilizar esa instancia como una vía inicial para obtener la residencia permanente. La política sostiene que el sistema migratorio fue diseñado para que las personas regresen a sus países una vez concluido el propósito de su visa temporal y no para transformar automáticamente su permanencia en una solicitud de residencia. Sin embargo, los abogados de migración y organizaciones defensoras de los migrantes anticipan que esta política pudiese impactar a miles de solicitantes que actualmente buscan regularizar su situación dentro del país y más aún cuando hablamos de que muchos migrantes que están aquí, sus gobiernos o sus países de origen no tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo van a regresar a su país para tramitarlo desde allá? Eso también pudiese complicar la situación porque pues los mandarían a México o a Canadá para tramitarlos desde ahí y eso pues también pudiese provocar confusión, mayores costos, incertidumbre y por supuesto retrasos y la amenaza de que a lo mejor no puedan regresar separando familias y pues evidentemente esta noticia pues cayó como balde de agua fría y por eso los migrantes, Adriana, están muchos de ellos de capa caída. Sin duda, Gerardo, porque sobre todo preocupa este aspecto que bien destacas, la separación de las familias por las personas que puedan ya tener este trámite avanzado, tener que regresar para tramitarlo así como corresponde con esta medida, pero con este riesgo de que no puedan volver a ingresar a Estados Unidos. Es decir, se vuelve entonces, Gerardo, más restrictivo, tiene más obstáculo el camino para poder tener esta green card. Gerardo. Sí, y lo que están destacando en estos momentos los abogados en respuesta a este memorándum es que mantengan la calma. O sea, que hay que entender que esto puede resolverse caso por caso, entonces hay que nada más presentar más datos, justificaciones, el por qué no puedes salir del país, por qué tienes que tramitarlo desde acá. Segundo, los que ya empezaron el trámite, por ejemplo, gente que ya se casó, que ya está en el trámite, metió los papeles para regularizar a una de las parejas su situación, ellos pueden estar tranquilos porque no es retroactivo, pues, el memorándum. No quiere decir que todos los que empezaron el trámite antes del memorándum van a sufrir de esta nueva política, sino significa que a partir de que se publicó es cuando va a aplicar esta nueva medida para los nuevos tramitantes de este proceso. Pero también lo que dicen es de que esto simplemente es una forma de poner más trabas y retrasar el proceso, porque evidentemente a los que empezaron antes o van a empezar desde ahorita, pues van a tener que tener muchísima paciencia, porque te hablo que hay millones de casos en la Oficina de Migración retrasados. Entonces, aunque pues se dio a conocer esta política, no quiere decir que inmediatamente el que tramitó la residencia tiene que salir, sino tiene que esperar la respuesta, que te faltó esto, o sea, está con un nivel de retraso y de estancamiento, Adriana, en los procesos no solamente de residencia, sino otros procesos también de regularización migratoria, que parece que es como a propósito. Y eso pasó en la primera administración de Donald Trump. Y te doy mi caso personal. En la época de la primera administración de Donald Trump, yo tramité un ajuste de estatus. ¿Y sabes cuánto tardó ese trámite de porquería? Perdón que lo llame así, porque realmente es muy sencillo. Tardó 5 años.
Cuando un trámite de esa naturaleza solía durar 3 meses. Tremendo. 5 años, tremendo, y lo peor de todo es que eso también lo va a repetir, lo va a buscar repetir en esta nueva administración, porque eso permite que no haya personas que se conviertan en residentes permanentes. ¿Y por qué? Porque tú, después de que recibes una residencia permanente, dependiendo de cada caso, puedes tú, después de 3 o 5 años, convertirte en ciudadano. Y el hecho de que te conviertas en ciudadano ya significa que puedes votar. Uh-huh. Y es ahí donde también está esa estrategia o esa teoría conspiratoria que tienen los republicanos, de que todo ciudadano naturalizado vota normalmente demócrata, lo cual no es cierto. Uh-huh. Pero ellos piensan que sí. Entonces, por eso quieren frenar lo más que se pueda de que haya más residentes permanentes que se quieran convertir en ciudadano de aquí a las elecciones del 2028. Claro, Gerardo, y tú que lo viviste, pues tú en lo personal, ¿cómo te afecta el hecho de que un trámite que debería durar 3 meses se haya prolongado 5 años a nivel de la cotidianidad, de la vida diaria? ¿Esto cómo te afectó, Gerardo? Pues a mí me afectó terrible, porque yo tuve que salir a México, Sí. ¿no? Y esperar desde México a que se tramitara. Entonces, imagínate, estamos una familia dividida. Teníamos la familia en Estados Unidos, yo viviendo en México, mi trabajo, que afortunadamente podía hacerse a distancia. Sí. Bueno, yo lo pude hacer desde México. Y luego en eso se mezcla lo de la pandemia. Uh-huh. Peor, porque las oficinas de migración pues también trabajaron de otra manera, y eso retrasó mucho más las decisiones sobre trámites migratorios, afectando también mi caso. Y luego, cuando vino ya la respuesta de aprobación y todo eso, yo tenía que ir a Ciudad Juárez a hacer el trámite. Y en Ciudad Juárez pues se elevaron los costos también, porque esa es la otra, que después sí que lo platicamos, del negociazo que hay del consulado de Estados Unidos con la clínica, que es la que te hace todos los trámites de salud, porque ya ves que como en esa desconfianza que tiene del migrante que va a traer todas las enfermedades del mundo, pues te tienes que hacer tus exámenes médicos de toma de placas, te hacen un examen médico completo, luego te tienes que poner miles de vacunas que son carísimas, y después te hacen una evaluación psicológica. Si en tu adolescencia, Adriana, tuviste un momento de desliz y te dieron un cigarrito de marihuana en ese momento, con eso basta, y tú fuiste sincero al decirlo, no, pues yo creo que sí, como en un momento de mi adolescencia fumé un cigarro de marihuana, ya con eso puede ser motivo. En ese entonces, pues estoy hablando de la anterior administración de Donald Trump, era motivo para que te negaran el permiso. O si te encontraban un tatuaje, ¿no? Si tenías un tatuaje que pudiese ser amenazante, en el sentido de que diera a entender que pertenecías a alguna pandilla, algún cártel del crimen organizado o alguna fuerza armada paramilitar, pues también eso tenían que checarlo, ¿no? Perfectamente, si no tenías ningún tatuaje amenazante. Ahora están mucho más estrictos con eso de los tatuajes, con eso de las enfermedades, poniendo cada vez más pretextos para eliminar la posibilidad de que tú puedas regresar de manera legal al país, y eso es lo que aumenta el nerviosismo. En mi caso, fue en la primera administración de Donald Trump y ya estaban poniendo esas trabas. Afortunadamente, después de todo ese proceso, que me llevó una semana estando prácticamente viviendo en Ciudad Juárez, me dijeron que sí se podía. Y aún así tuve que regresar a mi base, que estaba en Guadalajara, para que luego me aceptaran regresar a los Estados Unidos, ¿no? Pero fue un proceso larguísimo y angustiante, claro. y obviamente muy costoso, muy costoso. Sin duda, así como lo estás contando, sin duda muy costoso, y no me imagino también cómo lo pasaron otras personas precisamente con estos viajes, con estos pagos. Un proceso muy, muy difícil, lo decías en aquel momento, ahora pues viene esta medida. Pero como bien señalas, Gerardo, habrá que ver las puntualizaciones, los detalles, cuáles van a ser las definiciones que se tomen en torno a estas nuevas restricciones o para obtener la tarjeta verde, la Green Card. Por lo pronto, Gerardo, te agradezco muchísimo a ti y a todo el equipo de Radio Bilingüe por este enlace binacional. Un placer, y bueno, estaremos pendientes, porque aunado a esto, nada más te digo rápido, sí. Los Centros de Control para la Prevención de las Enfermedades ampliaron sus facultades para restringir el ingreso a territorio estadounidense a personas consideradas con riesgo sanitario por lo del brote del ébola. Sí. Y ahora incluye a residentes permanentes también, gente que tenga la residencia permanente o titulares de Green Card que hayan estado recientemente en países afectados por el actual brote de ébola en África.
África, como República Demócrata del Congo, Uganda o Sudán del Sur, aunque tengas tu residencia permanente, no te van a dejar entrar, esta orden provisional de emergencia establece que quienes hayan viajado a estos lugares podrían ser impedidos de ingresar temporalmente a Estados Unidos hasta mediados de junio. O sea, serían 21 días que te dejarían fuera hasta que no se aseguraran de que no tienes ningún tipo de muestras, rasgos del ébola. O sea, quieren establecer algo similar a lo que pusieron durante el COVID, pero ahora dirigido a las personas que vienen de países afectados por el ébola. Así es, entonces las restricciones, veremos qué pasa y qué se sigue realizando por parte de las autoridades estadounidenses ahora, pues tomando como argumento este brote de ébola en República del Congo y Uganda. Por lo pronto, Gerardo, como siempre, muchas gracias por este enlace y estamos muy al pendiente de la información que se publique allá en Radio Bilingüe. Gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo, buen día. Buen día para ti también, este enlace de las radios públicas de México y Estados Unidos que usted la encuentra cada lunes aquí en Imer Noticias.